Bueno, pues vamos vamos a dar inicio al webinar número 30, o webinario, el número 30, con el tema el uso de acolchados plásticos en agricultura. Es para nosotros un honor al presentar al doctor Juan Munguía López, que es consultor independiente en agroplasticultura en México y que lo conocimos en su periodo de investigador muy activo en el centro el Centro de Química Aplicada, el SICA, ¿no? Famoso SICA, ¿no? Centro Internacional de Química Aplicada en Saltillo. De hecho, en muchos congresos coincidimos y pues agradecemos siempre su aceptación de compartir su conocimiento. Para presentarlo, ¿sí? Siempre es un honor presentarlo y su currículum, su semblanza es muy amplia. Él es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, de una maestría en la misma Universidad de Riego y Drenaje y un doctorado en Ciencias de Producción Agrícola por la Universidad Antonio Narro y PICA. No sé qué es PICA, pero ahorita nos explica. Aparte, ha realizado estancias sabáticas en Murcia. Tiene, sobre todo, curso especializado en Almería, que es una de las zonas de amplio uso del uso de plásticos. Tiene, su línea de investigación ha trabajado en relación agua, suelo, planta, atmósfera, sobre todo en un área que muy pocos han trabajado en cuál es el consumo, ¿no? Al usar plásticos, cómo cambia el consumo de los cultivos, ya sea con acolchados o el mismo invernadero, cómo está cambiando y cómo puede uno programarlo, ¿no? Vean, tiene más de 70 tesis en escritura dirigida, 5 especialidades, 25 de maestría y 5 de doctorados, y sobre todo relacionados con métodos micrometeorológicos. Ha impartido cursos a nivel en licenciatura, maestría y sobre todo relacionados con sistemas de riego, raspa, semifrucado de cultivos, invernaderos y microirrigación. Bueno, pueden consultar ahí, lo googlean su nombre y aparecerían una serie de artículos, manuales, ya sea científicos y también de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y muchos de los congresos relacionados con el uso de plásticos en agricultura, pues los ha organizado México. Yo creo que es un referente en México del uso o la aplicación de plásticos en agricultura, ¿no? Pues vamos a dejarle ahora la voz al doctor Juan Munguía. Adelante, doctor. Voy a compartir mi presentación. Buenos días y pues agradecerte, doctor Waldo, por la invitación a esta serie de webinar. Como bien comentas, casi toda mi carrera profesional la realicé en el uso de plásticos en la agricultura. Desde el 88, un poquito más atrás, inicié a trabajar con el uso de plásticos desde realizando mi tesis de licenciatura en el SICA, el Centro de Investigación en Química Aplicada. Y bueno, lo que quiero dar en esta plática es un poco de cómo el acolchado plástico ha sido una solución a muchos problemas y más enfocados en el área de uso y manejo del agua. Bueno, y en algunos otros aspectos agronómicos. Recuerdo, hace tiempo fuimos a poner una parcela demostrativa al sureste, en la cual pues nos comentaban, pues su tecnología de acolchado a lo mejor está muy enfocada a las zonas desérticas del país. Pero como vamos a ver en esta plática, el acolchado de suelos tiene varios beneficios y uno de ellos muy importante, que lo que es el control de malezas. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación va a ser un poco de introducción, una historia de cómo ha evolucionado el acolchado de suelos y quién ha participado en esa evolución del acolchado de suelos. Vamos a ver las propiedades de los plásticos, qué es lo que
constituye un plástico o un polímero que le va a dar ya, no únicamente va a ser lo que buscábamos al principio como una barrera entre las condiciones adversas del clima y nuestro ambiente del suelo para favorecer a nuestro cultivo. Entonces vamos a ver algunas propiedades importantes de los plásticos, vamos a ver, remarcar un poco los efectos del acolchado de suelos, cuáles son sus beneficios con sus propiedades ópticas que debemos de saber, cuáles propiedades ópticas son las que nosotros necesitamos saber, cuáles son las propiedades físico-mecánicas que debemos de saber para poder hacer un buen uso del acolchado del suelo. Vamos a ver un poco de resultados de investigación, de los trabajos que he realizado con películas fotoselectivas, películas degradables, ahora que está muy de moda el efecto de los contaminantes. Y al final vamos a ver dos trabajos que realizamos evaluando los componentes del rendimiento cuando utilizamos la técnica de acolchado de suelos. Como introducción y como historia, allá a finales de 1970, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y Pemex realizaron un proyecto conjunto con SICA para impulsar la industria petroquímica. Impulsar la industria petroquímica a través del desarrollo de películas para uso agrícola. Para que se den una idea, ya en 1980, las películas para acolchado de suelos era típicamente una película de polietileno negro con espesores arriba de 100 micras. Actualmente tenemos películas de polietileno con espesores abajo de 10 micras que nos dan el mismo beneficio y tienen las mismas características que aquellas películas iniciales. Dentro de este proyecto se desarrolló en el Departamento de Plásticos en la Agricultura del Centro de Investigación en Química Aplicada. Este Departamento de Plásticos en la Agricultura nos enfocábamos a ver todo lo que era el uso de plásticos, cobertura de invernaderos, acolchados, microtúneles. En este caso, lo que yo les voy a platicar es algo de lo que hicimos nosotros en lo que es acolchado de suelos con películas de polietileno. ¿Qué lo conocemos todo del acolchado de suelos? Con una parte de Sudamérica se le conoce como mantillo. Es tratar de proteger a nuestro sistema radicular, proteger lo que tenemos en el suelo, humedad, nutrientes, aportar temperatura al suelo y eliminar el crecimiento de maleza. Esto lo podemos hacer con materiales orgánicos, residuos de cosecha, rastrojo, paja, cascarilla de arroz, diferentes materiales orgánicos que podemos nosotros cubrir la superficie de cultivo y no dejarla expuesta a las condiciones climáticas que nos pueden causar problemas de erosión, lavado de nuestros nutrimentos, de tal manera que nosotros podemos proteger a nuestro cultivo con este acolchado de suelos. Estos fueron los inicios de los acolchados. Con el avance de la industria, empezamos a trabajar lo que son las películas para acolchado de suelos. Actualmente podemos decir que casi la gran mayoría de los cultivos hortícolas los podemos acolchar, cultivos frutícolas los podemos acolchar, incluso forrajes los podemos acolchar o podemos utilizar acolchado de suelo más invernadero. A principios de los 80s, acolchar granos básicos era totalmente poco rentable. Hoy, por efectos de costos de agua, podemos nosotros tener buenos rendimientos en el cultivo de maíz, en el cultivo de trigo. Más adelante vamos a ver un trabajo que realizamos en la comarca lagunera, conjunto con otras empresas, para poder llevar a cabo un acolchado de cultivo forrajero. El problema del agua es totalmente importante, cada vez tenemos menos recursos hídricos y la
la población va creciendo día con día. En 1911 estuvimos en la región del sureste, en Tapachula, Chiapas. Hay una empresa muy importante por allá que se dedica a la producción de papaya Madadol. Entonces también vimos la posibilidad, nos tocó dar un curso de acolchado de suelos. Vemos cómo ya ellos practican el acolchado de suelos, y para la parte agronómica, me estaban comentando, manejan el cultivo de la papaya Madadol casi como si fuera un cultivo hortícola. Esta imagen es propiedad de una empresa que vende acolchados de suelos. No lo había visto, el cultivo de banano, de plátano, también se puede acolchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, dependiendo de nuestras necesidades de producción, vamos a poder adecuar nuestro acolchado de suelos. Lo que nosotros vemos si es más rentable, a lo mejor es para el uso de hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber nosotros de nuestro plástico? El material que vamos a utilizar para acolchado de suelo, ¿qué es lo que necesitamos tener? A principios utilizábamos un material que era PVC y que era EVA. Estos materiales son relativamente más caros que el polietileno. El polietileno es lo que utilizamos ahorita para el acolchado de suelo. Este polietileno lo podemos clasificar en estas tres categorías. Polietileno de baja densidad, polietileno de baja densidad lineal y polietileno de alta densidad. ¿Qué queremos decir con estas características? Que sus propiedades ópticas y físico-mecánicas van a variar dependiendo el tipo de polietileno que estemos nosotros utilizando. Para que se den una idea, el polietileno de baja densidad o de alta densidad nos oscilando entre 0.91 y 0.94 gramos sobre centímetro cúbico. Es una pregunta muy frecuente. ¿Cuántos kilos de plástico requiero para una hectárea? Pues sabiendo la densidad del polietileno, la superficie que vamos a acolchar y el espesor de la película, podemos sacar el volumen lo multiplicamos con la densidad y podemos sacar nosotros la cantidad de plástico que requerimos para acolchar determinada superficie. El color del plástico. El color del plástico es bien importante también por varios aspectos. Uno es que dependiendo del color del plástico va a ser el efecto que le vamos a estar dando nosotros a nuestra planta o a nuestro cultivo. Vamos a modificar el microclima tanto en la parte del suelo como en la parte ambiental. Podemos reflejar mayor cantidad de radiación hacia el dosel del cultivo o podemos disminuir o aumentar la temperatura del suelo dependiendo el color del plástico. Dentro del color de las características de un plástico, quise incluir aquí un poco lo que es el espesor del plástico. Muchas veces nos confundimos con las unidades que tiene el espesor. Vamos a medir el espesor y lo podemos medir en unidades un poco más antiguas, como son las galgas o los calibres, o también se puede medir en una forma más comercial, milésimas de pulgada. Lo ideal es medirlo en micras. Una milésima de pulgada son 25 micras. Una micra equivale a 4 calibres. Entonces, por lo generalmente a veces confundimos, yo tengo un plástico de calibre fulano de tal, pero nos estamos refiriendo a que es calibre 20, pero el espesor son 20 micras. Calibre es una unidad y micras es otra unidad de espesor. ¿Qué es lo que tienen de especial estos plásticos, estos polímeros que nos ayudan a tener beneficio en el desarrollo de nuestro cultivo? Ya hemos comentado, polietileno de alta densidad, es una cadena, un monómero que se va juntando uno con otro a darnos un polímero. En este caso, el polietileno lineal de baja densidad tiene mejores propiedades físico-mecánicas. Un polietileno de alta densidad tiene mejores propiedades ópticas. Ok, entonces, sabiendo esto, nosotros podemos decidir de tener un polietileno de alta densidad, de baja densidad,
y poder tener el mejor desempeño de nuestra película. Esto es lo que llamamos nosotros un concentrado, o es con lo que vamos a formular o vamos a construir nuestra película de acolchado. Tenemos estos puntitos de color blanco, que es el polietileno, estos puntitos de color negro, que es un pigmento. Si la película va a ser negra, pues tenemos aquí estos pigmentos que se llaman, es un aditivo que es el negro de humo. Si le vamos a dar una característica especial a esa película, utilizamos cargas o pigmentos o alguno que otro aditivo que nos permita tener un mejor procesado de esa película. ¿Cómo la vamos a procesar? A través de un extrusor. Tiene una tolva, un tornillo, aplicamos aquí nosotros nuestro concentrado o nuestra mezcla de polietileno, más aditivos, más cargas, se funde y obtenemos, no se alcanza a ver aquí en la parte de aquí atrás, tenemos una burbuja o una película que va saliendo del extrusor, se enfría y posteriormente se enrolla. Dependiendo el tipo de extrusor, nosotros podemos tener películas con diferentes características. Hay unas películas que se llaman coextruidas o bicolores, que puede ser por un lado negra y por el otro lado blanca. Ahí lo que tenemos es dos concentrados, uno que le va a dar la forma de color negro, y esto mismo se va a repetir y se va a juntar aquí. Esta parte del extrusor se llama dado, y aquí se va a estar inyectando el otro color de esa película. Así, de esa manera, nosotros podemos, en una película que tiene un espesor, por ejemplo, de 20 micras, la mitad, 10 micras de espesor, puede ser de un color y los otros 10 de otro color. O incluso, esa película, ya cuando veamos películas un poco más avanzadas, en las cuales podemos adicionar en una de esas caras algún pigmento o algún insecticida que nos permita hacer la función de repeler insectos. Vamos a utilizar la mitad del material de esa película, porque vamos a estar utilizando únicamente el 50%. Esto nos da un gran beneficio para poder nosotros aplicarlo en el campo y que sea más económico. Entonces, a partir de esto que vimos de cómo se formula una película de acolchado plástico, de qué podemos hacer con esa película de acolchado plástico, vamos a ver el efecto que nos va a permitir hacer en nuestros cultivos. Una película blanca, como contamos, tiende a bajar la temperatura, pero una película de polietileno metalizado todavía nos va a bajar más la temperatura y nos va a permitir reflejar mayor cantidad de radiación hacia el dosel del cultivo. Esto es bien importante, conocer las propiedades. Ya vimos algunas de las propiedades mecánicas, resistencia a la tracción, resistencia al jalado que debe tener esta película, resistencia al impacto, que no se perfore, resistencia a rasgados, si ya tenemos esa perforación, que no continúe ese rasgado. Esas son las propiedades mecánicas que debemos nosotros tomar en cuenta para seleccionar una película para acolchado, que tenga buena resistencia a la tracción para poderla colocar mecánicamente. Estos puntos donde van las ruedas son puntos muy fáciles de dañar, entonces también debe ser resistencia en dirección del tractor y dirección transversal. Otras propiedades bien importantes que nos interesan más como agrónomos para ver cómo modificamos nosotros el microclima de nuestros cultivos es la absorbancia que tiene esa película, qué tramitancia tiene y qué reflectancia. Esta película de acolchado negro, la propiedad que va a manifestar más va a ser absorbancia. Toda la radiación solar que llega, primero que lo que va a ser absorbida por esta película y después por conducción va a transmitir el calor
al suelo. Entonces es importante también cuando utilizamos una película de acolchado negro tener la capacidad de preparar muy bien nuestro suelo, que nuestra película esté bien en contacto con el suelo si queremos nosotros tener el efecto de incrementar la temperatura en el suelo. En una película blanca, lo que se va a manifestar más va a ser la reflectancia de toda la radiación que está cayendo sobre este plástico. Más del 70 o del 80% se va a reflejar. Si nosotros queremos una película para control de malezas, la transmitancia, tanto del acolchado negro como del acolchado blanco, debe de ser muy baja, tendiendo a ser casi nula. Cosa contraria, en una película, no se alcanza a ver muy bien, pero supongamos que esta es una película transparente, lo que se va a manifestar más ahí es la tramitancia de esta película. Va a dejar pasar más del 90% de la radiación que llega hacia el suelo y nos la va a acumular como calor. Si fuera un plástico normal, natural, así como permite el paso de la radiación, también va a permitir la salida de esa radiación. Aquí en este caso, la formulación de una película de polietileno transparente, uno debe tener aditivos para que no se nos degrade y otro, aditivos que nos permitan que sea impermeable a la radiación infrarroja en sentido contrario para poder calentar más nuestro suelo. Estas películas transparentes se utilizan para una técnica que se llama solarización y ahí sí, nosotros tenemos algunos trabajos en los cuales hemos hecho para formular películas que tengan alta termicidad. Eso quiere decir que sean todavía de mayor capacidad de acumular calor en el suelo. En el caso de las películas que le llamamos nosotros fotoselectivas o de colores, estos valores también son importantes. Aquí lo que queremos nosotros es que nos refleje una mayor cantidad de radiación en este rango en el que estamos viendo nosotros del color rojo, porque puede ser benéfico para el desarrollo de nuestros cultivos. Esto lo hacemos en laboratorio, a lo mejor ahorita vamos a hacer una prueba muy fácil de hacerlo en campo, o bueno, relativamente en campo, pero todas las películas deberíamos de evaluarlas su absorbancia, su tramitancia y su reflectancia en todo el rango de radiación que nos interese. En esta parte de aquí tenemos lo que es el espectro electromagnético o los valores de longitud de onda desde 400 nanómetros hasta 760. Para el caso, por ejemplo, del agente de riego, ¿qué nos interesa? La radiación solar total, que es con la que vamos a calcular nuestro valor de evapotranspiración utilizando radiación solar. Para el caso del aspecto de fisiología, pues nos interesa la radiación fotosintéticamente activa, que anda un poco abajito de los 400 nanómetros y un poco arriba de los 700 nanómetros. De tal manera que aquí estamos de color azul. Esta muestra, esta película de color azul, ¿qué es lo que refleja? En esta parte de aquí, ¿qué es lo que transmite y qué es lo que absorbe? Yo estoy pensando que esta película de color azul me va a estar reflejando toda la cantidad de azul, y no es cierto. Aquí estamos viendo que es una película a lo mejor más translúcida. Entonces es importante siempre determinar el porcentaje de reflectancia, tramitancia y absorbancia de las películas. No necesariamente que nos vendan una película blanca, una película plata negro o metal negro, nos va a tener eso que vemos nosotros a simple vista, que refleje o no refleje mayor cantidad de radiación. Entonces, esas propiedades nos van a afectar también que la temperatura del suelo. Ya comentamos, una película de color negro, pues lo primero que va a hacer es absorber la radiación solar, después transmitirla al suelo y calentarnos el suelo. En el caso de la película blanca, bueno, si está bien formulada y la propiedad que se manifiesta más es la reflexión, sí nos va a bajar la temperatura.
¿Qué es lo que hacemos para evaluar la temperatura del suelo? Utilizamos estos sensores, no es otra cosa más que termopares que colocamos en el perfil del suelo, de tal manera que podemos evaluar la temperatura del suelo a 10, a 20, a 30 y a 40 centímetros, y podemos ver realmente el efecto de esa película en el incremento de la temperatura. Este de color rosa es la temperatura a nivel ambiente. Se fijan, los primeros 10 centímetros siempre están todavía mucho más calientes que la temperatura ambiente cuando tenemos valores mínimos por la noche en nuestra película. Pero podemos tener valores hasta 40, cuando en el ambiente tenemos 35, andamos alrededor de 43. Entonces tenemos un incremento muy marcado en el aumento de la temperatura. Esto va a depender de qué es lo que queremos nosotros para nuestro cultivo y cómo está formulada nuestra película. Les comentaba de la radiación solar total que llega al cultivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta película va a poder reflejar esa radiación, la va a poder absorber o la va a poder transmitir al suelo. Si yo quiero tener una acumulación más de calor en el suelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar un aditivo a esa película que me evite la salida de la radiación infrarroja. Un aspecto importante de los acolchados de suelo es una película impermeable al vapor de agua. Hemos escuchado mucho en la literatura que con el acolchado de suelo se evita la evaporación. La evaporación se va a dar, el proceso de evaporación se va a dar al interior del suelo. Al llegar a nuestra barrena de polietileno, el polietileno es impermeable al vapor de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Si lo vemos en las mañanas, vamos a tener una serie de gotas en la cara inferior de nuestra película, donde se va a condensar ese vapor de agua. Cuando estamos evaporando, estamos consumiendo energía, calor latente de vaporización. Cuando se condensa, ¿qué está pasando? Estamos ganando energía. Entonces estamos acumulando también calor en nuestro suelo. Esto es algo importante, el movimiento, la termodinámica del agua en el suelo. Por lo generalmente siempre tenemos nosotros movimiento de capas inferiores hacia capas superiores por capilaridad. Aquí en este caso, durante la mañana, cuando tenemos la condensación, se va a saturar y vamos a tener también movimiento de agua por efecto de gravedad. De tal manera que nosotros, todo lo que tenemos en nuestro sistema radicular, hagan de cuenta que se va a estar bañando el sistema radicular y vamos a tener una distribución más homogénea de nuestra solución nutritiva. Les comentaba, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para el caso de nuestras películas? Esta es una película a nivel comercial que nos llegó ahorita por efecto de la parte de contaminantes. El plástico es un contaminante, los pesticidas son contaminantes, pero el plástico funciona como un herbicida. Funciona como un herbicida porque está bloqueando el 100% del paso de la radiación. Sí y solo sí, si la tramitancia de esta película es cero. ¿Cómo lo puedo evaluar yo? Bueno, hago una cama de cultivo, coloco un sensor. Esta es una barra de sensores Quantum que nos miden la radiación fotosintéticamente activa. Son aproximadamente 15 puntitos, que son 15 sensores Quantum que nos van a medir la radiación fotosintéticamente activa. Pongo mi acolchado, lo conecto. Tengo otro sensor que me está midiendo la radiación incidente y aquí estoy midiendo lo que pasa. Si esta película tiene un 5% o un 1% de tramitancia, se puede decir que es una película adecuada para control de malezas o que realmente está cumpliendo con la función de reflejar la radiación. Otro beneficio que hemos obtenido con el acolchado de suelos y con el paso del tiempo en la evolución de los sistemas de riego. Aquí me faltó el sistema de riego por aspersión.
Pero originalmente pues, teníamos riego por superficie, regábamos el 100% de la superficie, teníamos aquí una pérdida por evaporación grandísima. Posteriormente teníamos un sistema de riego por superficie en surcos. Fueron de nuestros primeros, se puede decir, problemas a resolver. Ya tengo mi acolchado de suelos, ¿qué es lo que hago? Primero coloco el acolchado y después riego, o riego primero y después coloco mi acolchado. Ahorita, bueno, sabemos cuál es lo ideal, pero anteriormente teníamos bastantes problemas. ¿Por qué? Porque al colocar nosotros la película de acolchado sobre el surco del lomo, si nuestro gasto unitario del surco era demasiado grande o era calculado dependiendo el área de infiltración de nuestros surcos, al poner nosotros nuestro acolchado, esa área de infiltración, ¿qué pasa? Se disminuye. Entonces, lo que estábamos ocasionando es que se saturara y nosotros nunca llegaba el agua al centro del surco o al centro de la cama. Posteriormente, con todo lo que es acolchado de suelos, creo que el 100% del acolchado de suelos se utiliza riego por goteo. Me tocó en la comarca lagunera, para el caso del melón, cuando se riega con la presa. Imagínense que esto es la cama melonera y aquí al centro aquí está la canaleta. En los primeros trabajos lo que se hacía es, se cubría únicamente la canaleta de riego. Esto con sin número de problemas. Para los que son de la parte de la comarca lagunera, febrero y marzo, los vientos, las tolvaneras, levantaban los acolchados cuando regábamos por superficie. Bueno, afortunadamente ahorita ya nosotros regamos todo con riego por goteo. Pasamos de una eficiencia de riego del 50% a un 65%, a lo mejor un 75-80% por riego por aspersión. Otro problema que tuvimos en el caso de riego por aspersión, ¿cuál era? Nos acolchábamos, lo mismo, estábamos disminuyendo el área de infiltración. Nos calculábamos la tasa de precipitación de los aspersores que fuera igual o menor a la tasa de infiltración del suelo. Pero si estamos disminuyendo el área de infiltración, vamos a tener también acumulación de agua al centro y vamos a saturar y vamos a tener más pérdida por evaporación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, buscar la manera de disminuir esa tasa de precipitación de esos aspersores para que pudiera infiltrarse fácilmente esa agua y pudiera entrar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro acolchado de suelo? Ya tenemos nuestra cinta de riego. Pues todo el vapor de agua que se da por la evaporación se va a captar. Toda esa pérdida que teníamos nosotros desde el inicio de nuestro trasplante, lo vamos a poder conservar. Si alguien recuerda un poco lo que es el KC, fueron los primeros trabajos que desarrollé para ver el efecto del acolchado de suelos, cómo se modifica el valor del KC para poder aplicar la programación de riego. En aquellos tiempos estaba muy de moda el manual 24 de la FAO, de los autores Dorenbos y Pruitt, y en los cuales daban una metodología para calcular el valor del KC. Esta parte de aquí es lo que nosotros vamos a estar modificando con el acolchado de suelo. La parte de evaporación directa de la superficie del suelo la vamos a eliminar. Es un valor a lo mejor muy pequeño, iniciamos con un valor de KC a lo mejor de 0.2, de 0.3, pero aquí a lo mejor ya vamos a tener un valor de 0.1, es una disminución, pero por lo menos los primeros 20 o 25 días del desarrollo del cultivo vamos a tener un buen ahorro del agua por efecto de nuestro acolchado. Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos evaluado los diferentes contenidos de humedad en nuestras técnicas, ya sea sin acolchado o con acolchado de suelos. ¿Utilizando qué? Equipo. Tenemos para medir sondas de neutrones, TDR,
bloques de yeso. Tensiómetros, que es lo más común que utiliza la mayoría de los agricultores. Un tensiómetro nos va a medir la retención, el grado de retención. No nos da el contenido de humedad en el suelo. Bueno, lo tenemos que calibrar tanto el tensiómetro como el bloque como la sonda de neutrones, para posteriormente obtener el contenido de humedad y poder calcular las láminas de riego que vamos a reponer, o poder calcular la lámina de agua que estamos ahorrando por efecto de nuestro acolchado. Comentamos, si nuestra propiedad de transmisión de nuestra película es 100%, vamos a tener un buen control de maleza. Tenemos un cultivo de chile en ajén, en el cual tenemos acolchado metalizado, y tenemos un testigo en el cual tenemos cinta de riego. Se le ha dado el mismo manejo, pero vemos cómo el crecimiento de malezas, y vemos cómo nuestro acolchado de suelo está libre de esas malezas, y vamos a tener un aporte de radiación en las hojas inferiores, de tal manera que el dosel de este cultivo va a poder hacer actividad fotosintética adecuada. Si no tenemos acolchado de suelo, es un cultivo de vid, bueno, vamos a tener que utilizar herbicida, o tener que hacer un deshierve manual. Aquí vemos también un ejemplo muy claro, en el cual aquí teníamos una película transparente mal colocada, y como si no colocamos bien la película, también estamos favoreciendo el desarrollo de malezas. Tenemos una película de color negro y vemos el cambio drástico. ¿Qué es lo único que no vamos a poder controlar de crecimiento de malezas? Lo que comúnmente conocemos como coquillo. Es una planta que abunda cuando nosotros nos excedemos de humedad y de nutrición. Es muy fácil que este coquillo empiece a perforar nuestro plástico, a pesar de que su transmisión sea cercana a cero. Hace perforaciones, empieza a desarrollarse tanto en películas opacas como películas metalizadas. Pero de ahí más, todo lo demás, el control de malezas lo podemos hacer, y eso es algo importante, un beneficio de la disminución de herbicidas con nuestras técnicas de acolchado. Tenemos, bueno, con estos beneficios de mayor contenido de humedad, mayor temperatura, el incremento en el rendimiento se va a manifestar, se van a ver mayor precocidad en nuestros cultivos. Nuestros frutos, caso de fresas, melones o algún caso de pepinos que no sean entuturados, vamos a tener una mejor calidad, no vamos a tener problemas por contacto de nuestra fruta con la humedad del suelo. Entonces, nuestro acolchado de suelo para este tipo de cultivos nos va a proporcionar una mayor calidad y un mayor rendimiento. Todos estos parámetros, todos estos beneficios están bien documentados. En la literatura podemos encontrar incrementos del rendimiento. Algo de lo que estamos trabajando un poco para tratar de darle la vuelta al efecto ecológico de los acolchados es el uso de películas fotoselectivas, fotodegradables, oxodegradables o biodegradables. En este caso, las películas fotoselectivas lo que intentan es, si ya tenemos películas claras, el caso de las películas metalizadas, el caso de las películas blancas, que están dando una mayor cantidad de radiación reflejada hacia el dosel, bueno, queremos nosotros darle un poco de calidad a ese cultivo, viendo como variable de respuesta la actividad fotosintética o algunas otras actividades fisiológicas de nuestro cultivo, floración, amarre de frutos, que lo podemos nosotros manipular con determinadas longitudes de onda. Esto es lo que es el espectro visible, que es parecido también más o menos con el mismo rango de la radiación fotosintéticamente activa. Si nosotros evaluamos la fotosíntesis cuando nosotros estamos irradiando un cultivo con radiación alrededor de los 400 nanómetros, que corresponde
al color azul, o en el rango de los menos de 700 nanómetros, que corresponde al rango de la luz roja, vamos a ver que tenemos una fotosíntesis más activa, más agresiva. ¿Por qué? Porque tenemos pigmentos en nuestro cultivo que nos va a permitir aprovechar más esa radiación que le estamos dando un poco de mayor calidad. Hay personas que han trabajado, en el caso de nosotros del departamento, Luis Ibarra, Juanita Flores, Rosario Quesada, a nivel de Estados Unidos, Orsole, hay otra persona de Cotou, Lamón, que han trabajado también con películas fotoselectivas para ver el efecto de diversos cultivos a la cantidad o a la calidad de esa longitud de onda que le estamos dando. Este equipito que está aquí es un espectroradiómetro que nos permite medir la cantidad de radiación que se refleja y en qué rango de longitud de onda se está reflejando. ¿Recuerdan la gráfica que les puse ahí donde veíamos reflectancia, tramitancia? Y esa gráfica se obtuvo con un equipo parecido a este. Este es de una empresa que se llama Lycor. Bueno, continuamos. Les comentaba que estábamos nosotros evaluando estas películas fotoselectivas. La idea era ver cuál de estos colores nos podía dar más rendimiento, más calidad en el cultivo de melón. Se han hecho muchos trabajos en los cuales se ha visto los dos efectos que pueden tener estas películas. Uno, lo que es la radiación reflejada, y otro, lo que es el incremento en la temperatura del suelo. Autores como Díaz o Luis Ibarra han hecho trabajos. Nosotros también hemos tratado de separar un poco estos efectos, y lo que hemos hecho también es colocar abajo de esta película otra película metalizada para que todos los colores tengan el mismo valor de temperatura del suelo. Entonces realizamos un trabajo en el cultivo de melón con estas películas azul, roja, negra y café. En el cultivo de melón se dio todo el manejo agronómico igual a todos los tratamientos, fertilización, riego, control de plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Colocamos las barras de luz o los sensores quantum que estaban evaluando la cantidad de radiación que refleja cada uno de estos acolchados conforme iba el desarrollo del cultivo. Teníamos un sensor TDR para ver el contenido de humedad, tratar de tener el mismo contenido de humedad en nuestro acolchado con el testigo. En esta parte de aquí atrás tenemos también el sensor TDR, que es lo que teníamos que hacer, dar mayor cantidad de riego a nuestro acolchado para obtener el mismo valor de contenido de humedad. Conforme fue el desarrollo del cultivo, vemos en el caso del azul un crecimiento muy favorable. En este caso, ya a esta altura de nuestro cultivo, ya vemos nosotros cómo el efecto de la radiación reflejada es muy poco. Ahorita lo vamos a ver cuando nosotros lo graficamos. Nosotros graficamos cada uno de los valores de la radiación reflejada de cada uno de los tratamientos. Adicionalmente, en este trabajo evaluamos cómo se comportaba el número y área total de los vasos de alquilema. ¿Cuántos teníamos y cuál era el área total? Pensando, bueno, que conforme iba a tener un mayor desarrollo el cultivo de melón, bueno, pues iba a tener un mejor suministro de agua. Si nosotros graficamos la radiación reflejada día con día de cada uno de nuestros acolchados, este es nuestro comportamiento. Aquí tengo graficados del día 29 al día 32 después de siembra, y vemos cómo los que mayor reflejan es el acolchado azul y el acolchado rojo. Acá al final está en el caso del acolchado café. Aquí estos tuvimos esta información van a decir que es metalizado, pero realmente hay un problemita ahorita en el caso de las películas metalizadas con polietileno. Lo que utilizamos para dar el efecto metalizado es el aluminio.
Entonces, al juntar el aluminio con el polietileno, con cualquier efecto de lluvia, se nos deslava fácilmente, de tal manera que nosotros dejamos este acolchado que originalmente lo habíamos comentado como metalizado, como acolchado negro. Día con día, bueno, estuvimos nosotros evaluando la radiación reflejada en unidades de micromoles, metro cuadrado segundo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fue tratar de integrar toda esta cantidad de radiación y ver la cantidad de moles que estaba acumulando cada uno de esos tratamientos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos nosotros graficados desde el día 25, después de siembra, hasta el día 115, que fue la cosecha, y vemos cómo para la película roja y azul tenemos los mayores cantidad de radiación reflejada. Lo ideal es que supiéramos nosotros en este trabajo, bueno, la idea era únicamente ver la cantidad, pero lo ideal es de que esta radiación realmente fuera del efecto de la longitud de onda del rojo y del azul. Este primer trabajo, bueno, lo único que hicimos fue tratar de evaluar la cantidad que se estaba reflejando. Aquí tuvimos un problema de una granizada, posteriormente continuó el desarrollo del cultivo. Para los que saben un poco el manejo del cultivo de melón, bueno, se tiene que hacer el acomodo de guías para posteriormente la cosecha. Entonces vemos cómo los mejores películas para reflejo de radiación es el rojo y el azul. ¿La que sigue? Ok, entonces teníamos dos factores en estudio, dos variedades o dos híbridos de melón, Crucier, y un híbrido lo identificamos como larga vida de anaquel. En el caso de el Crucier, tuvo un rendimiento de 35.52 toneladas, el de larga vida de anaquel, 31.59. De los colores, los mejores rendimientos los obtuvimos con el rojo y el azul. Y ya la combinación de los niveles de esos factores que nos dan los tratamientos, el mejor fue el rojo con las dos híbridos, 43.7 y 41.9. Y esto, bueno, también se reflejó entonces en mayor número de haces vasculares, mayor número de área de esos, lo que permite que tenga un flujo adecuado de agua del cultivo. La que sigue, por favor. Ok, vamos a entrar a otro tema, lo que son el uso de acolchados plásticos degradables. Ahorita lo que tenemos muy de moda, bueno, es tener el cuidado del medio ambiente. Yo creo que una de las opciones más adecuadas es que al principio nosotros lo que queremos es darle estabilidad, darle buenas propiedades físico-mecánicas a nuestra película, darle buenas propiedades ópticas para que podamos tener un buen efecto en la fisiología de la planta, pero también nosotros tenemos que deshacernos de ese material. Lo ideal y lo que mi experiencia, lo que he visto, lo ideal es que esa película de plástico dure con sus propiedades físico-mecánicas hasta el final del ciclo, que incluso algunos agricultores actualmente lo que hacen es utilizar esa película de acolchados para hacer un doble ciclo. Eso quiere decir que está bien formuladas, pero el problema es al momento de retirarlas. Nosotros debemos de tener la capacidad de poder retirar totalmente esa película de acolchado ya cuando termine su función. Entonces, son acolchados de materiales poliméricos que de forma natural o inducida tienen la capacidad de descomponerse sobre el terreno. Eso es lo que nosotros requerimos de una película degradable en el caso de acolchado de suelo, que cumpla con su función de acolchado. Por lo generalmente lo tenemos nosotros cuando llegamos a cobertura efectiva de nuestro cultivo. Si recuerdan la fotografía del caso del melón, bueno, el melón ya estaba cubierto, el acolchado ha cumplido su función y debería de empezar su proceso de degradación. Eso se dice muy fácil, pero es un poco complicado. Tenemos que adicionar aditivos en los cuales podemos utilizar
oxodegradables que inducen la degradación del plástico, permitiendo la degradación con la presencia de oxígeno y luz y el incremento de la temperatura en pequeñas partes. Nosotros decimos que una película para acolchado se nos ha degradado es cuando ya tenemos la pérdida del 50% de sus propiedades físico-mecánicas. Recordemos, propiedades físico-mecánicas de una película: resistencia a la tensión, la resistencia al rasgado y la resistencia al impacto. Este es un ensayo que hizo el doctor Luis Ibarra Jiménez, en el cual estamos evaluando 2 formulaciones de películas oxodegradables. Este es otro trabajo también en ese mismo sentido de utilizar películas degradables. En este caso estamos utilizando la técnica de látex, hacer aplicaciones en spray a la superficie del cultivo para formar una película. Este fue uno de los primeros desarrollos que hicimos con el doctor Ramiro Guerrero, del Departamento de Síntesis de Polímeros de ahí, del Departamento del SICA, y en el cual, bueno, vemos que hay mucha interacción del polímero con la superficie del suelo. Ok, la biodegradación de un material es el proceso que conduce a la transformación. ¿Qué es el polietileno? Carbono e hidrógeno. Entonces nosotros vamos a uno y en agua. Si es biodegradable, lo vamos a hacer a través de los microorganismos que tenemos en el suelo. Si es oxodegradable, a través de un aditivo que permita la oxidación de esta película. O puede ser fotodegradable. Lo que hacemos nosotros para mantener las propiedades físico-mecánicas de esta película es adicionar aditivos absorbedores de radiación UV para que no dañen el plástico. Aquí sería el proceso contrario, o manipular ese aditivo de radiación UV para que la misma radiación nos vaya degradando nuestro plástico. Los acolchados biodegradables se pueden fabricar a partir de bioprocesos de fuentes renovables naturales que pueden ser con efectos de la humedad del mismo suelo y los microorganismos del mismo suelo. Tipos de biopolímeros que podemos tener: el almidón. Dentro de la cadena del polímero podemos nosotros adicionar, o te puede decir, injertar una molécula de almidón o una molécula de almidón de papa, y nosotros vamos a inducir que los microorganismos que tenemos en el suelo ataquen ese almidón y nos puedan dar el proceso de biodegradación. Hay también procesos en los cuales son sintéticos, copoliéster, poliácido láctico, también nos ayudan a tener nosotros acolchados biodegradables. Y estos acolchados pues, se deben de evaluar en cada una de las condiciones climatológicas, en cada una de las condiciones de producción. La siguiente, por favor. Ok, aquí vemos el resultado de esas películas en los primeros 25 días de estar expuestas en el cultivo. Aquí se tuvo un cultivo de pepino, y posteriormente al final de los 75 días cómo tenemos el efecto. Entonces nosotros comentamos que estas películas ya empezaron su proceso de degradación, ya perdieron más allá del 50% de sus propiedades químicas, que se van aceleradamente a convertir en pequeños fragmentos de plástico que no nos van a causar ningún problema. Nuestro testigo, polietileno de baja densidad de color negro, tal como lo colocamos, tal al final así lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, con nuestra misma máquina acolchadora que nos va colocando el plástico, ahora lo que tiene que hacer la máquina acolchadora es quitar la tierra de los lados, y la misma bobina que utilizamos para que teníamos el acolchado, pues ahí mismo se puede ir enrollando este plástico y retirarlo del terreno del cultivo. Hay bastantes trabajos en el caso de plásticos biodegradables por parte de normas. En el caso de Francia se está utilizando mucho, en el caso de España. En la parte de Estados Unidos también están trabajando con plásticos biodegradables. La idea es, bueno, tratar de paliar un poco el efecto contaminante de nuestros plásticos.
La que sigue. Ok. En este cuadro vemos el resultado. Se evaluaron el grado de degradación que tenían esas películas. La película negra, ningún grado de degradación presentó después de 75 días de estar en el campo. El caso de la película roja, promedio arriba del 75%. El caso del azul, arriba de un 60% de degradación. En el caso de la verde, una de las que no mostramos, pero anda un poco abajo su proceso de degradación, pero todas se puede decir que cumplen con el proceso de degradación. Y la respuesta al crecimiento y rendimiento del cultivo de pepino con acolchado biodegradables fue similar al que teníamos nosotros con el caso del acolchado negro. La que sigue, por favor. Este es el trabajo que realizamos con el doctor Ramiro Guerrero, en el cual nosotros queríamos evaluar el efecto de látex, una aplicación de un acolchado en forma de spray a base de almidón y biodacril. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros teníamos ya nuestra cinta de riego, aplicamos la solución, una emulsión a base de biodacril y almidón para que se formara la película. En este caso, bueno, sí logramos formar nuestra película, pero no tardó más de 22 días en la cual se degradó. Teníamos nuestros surcos orientados de norte a sur, y en este caso, la parte que le daba toda la mañana, la radiación solar fue lo que se degradó más rápido. Bueno, seguimos trabajando en este proyecto de estos spray para poder tener una buena alternativa también, aparte de los plásticos biodegradables, fotodegradables, oxodegradables, utilizar las emulsiones y poder trabajar con la técnica de acolchado de suelos. ¿La que sigue? Ok, otro trabajo en el cual nosotros evaluamos trabajos de acolchado. Este fue un acolchado en la comarca lagunera. Anteriormente, bueno, ni idea teníamos nosotros de acolchar maíz para grano. En este caso estábamos nosotros acolchando maíz para forraje. La comarca lagunera es la comarca lechera más importante, en la cual el cultivo de mayor importancia es el forraje. Entonces aquí lo que hicimos nosotros fue evaluar 3 películas de acolchado, blanca, negra y plateada, para poder lograr tener por lo menos 2 ciclos durante el año de producción de forrajes y hacer un uso más eficiente. Teníamos acolchado y riego por goteo. La que sigue, por favor. Este fue el rendimiento que obtuvimos nosotros de nuestro proyecto. Nuestro mejor tratamiento fue el acolchado plata, posteriormente fue el testigo, luego le siguió el negro y al final el blanco. Esto, nosotros, si la mayoría de la gente que conoce la región de la comarca lagunera, lo que requerimos es evitar el incremento del suelo. Las propiedades ópticas de esta película se comportaban más con un impacto de la radiación transmitida hacia el suelo, o incluso nosotros evaluamos la temperatura del suelo, y la temperatura del suelo del acolchado blanco fue mayor que el negro y mayor que el plata. Cuando nosotros, por definición, cuando decimos un acolchado blanco nos va a bajar temperatura, no sucedió, y esto se vio reflejado en el rendimiento. La que sigue. Evaluamos el desarrollo del cultivo, medimos lo que es el índice de área foliar, materia seca. ¿Por qué? Bueno, pues que son los componentes que nos interesaba más. Es un cultivo forrajero, entonces lo que requeríamos nosotros es tener mayor biomasa. Entonces lo que hicimos fue evaluar o comparar los acolchados, que esta curva en la parte de arriba, contra nuestro testigo. Y vemos cómo el índice de área foliar, la cantidad de área foliar del follaje con respecto al suelo, es mayor en los acolchados que con respecto al testigo. Entonces teníamos buenos resultados en cuanto
a incremento de biomasa por nuestro efecto de nuestro acolchado. La que sigue, por favor. Si nosotros ya evaluamos lo que es la eficiencia en el uso del agua o la productividad del agua, tomando en cuenta los kilos de forraje que producíamos por cada metro cúbico de agua, tenemos estos resultados. Las barras de color magenta, las azules, es el rendimiento. Utilizamos un diseño experimental, una subparcela dentro de estas parcelas que era aproximadamente 2 hectáreas para el acolchado blanco, 2 hectáreas para el acolchado plata, 2 para el negro, 2 para el testigo. Nosotros evaluamos alrededor de 20 metros cuadrados, pero también obtuvimos los datos que se tenían al momento de la cosecha. Evaluamos la eficiencia en el uso del agua, la tenemos mejor en el caso de nuestro acolchado plata y nuestro acolchado negro. De nuevo, aquí lo que nos falló fue las pruebas, las propiedades ópticas de este acolchado. ¿La que sigue? Ok, otro trabajo que hemos realizado para evaluar el efecto del acolchado en los cultivos. Este es en la región de Parras de la Fuente, en Casa Madera. Evaluamos en el cultivo de melón las fluctuaciones. Queríamos ya ver un poco más cómo es el manejo a través de parámetros de la planta. Nosotros podemos programar riegos a partir de parámetros del suelo, parámetros del clima o parámetros de la planta. En este caso, lo que estábamos nosotros evaluando eran las fluctuaciones del diámetro del tronco de la vid. ¿La que sigue? Si nosotros vemos el comportamiento de las fluctuaciones, de las variaciones del diámetro del tronco, en este caso es un cultivo de limonero, conforme nosotros podamos tener una máxima o mínima contracción del diámetro del tronco, va a ser el estado que guarda nuestro cultivo. Si esta fluctuación o si es el cultivo fácil, se puede recuperar nuevamente. El máximo diámetro lo encontramos por lo generalmente a las primeras horas de la mañana y los valores del mínimo diámetro lo encontramos, dependiendo del horario, alrededor de las 4 de la tarde o las 3 de la tarde. Entonces, si este cultivo tiene agua en el suelo, no va a haber ningún problema, se va a poder recuperar fácilmente. Entonces, estas fluctuaciones del diámetro del tronco nos permiten saber cuál es el estatus del agua en la planta y darnos un indicador para programar riego. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Colocamos acolchado de suelos, colocamos sensores de humedad en el suelo, en la parte de acá atrás, y colocamos estas varillas que ven ustedes aquí. Aquí hay una pequeña bobina con una aguja que nos está midiendo las fluctuaciones del tallo del cultivo de la vid. Entonces, teníamos riego por goteo, estábamos aplicando el riego normal en las dos condiciones. La que sigue, por favor. De tal manera que nosotros, durante todo el desarrollo, desde el mes de marzo hasta aproximadamente los primeros días de agosto, que es la cosecha, estuvimos evaluando el contenido de humedad, el potencial del agua en la planta, las fluctuaciones del diámetro del tronco, la lámina de agua consumida a través del contenido de humedad, el gasto que estaban aplicando los goteros. Teníamos aquí un pluviómetro donde nosotros podíamos saber la cantidad de agua que nos estaba dando cada uno de los goteros, multiplicamos por el número de goteros. Todo esto lo conectábamos a un data logger y podíamos bajar la información. La que sigue. Entonces, de tal manera, con estas características de estos sensores que se llaman dendrómetros, podemos nosotros poder programar nuestros riegos a través de las fluctuaciones. La estimación de las variaciones del diámetro del tallo mediante sensores dendrómetros aporta información valiosa para el estado hídrico de las plantas. Muy buena correlación de las fluctuaciones con el potencial del agua en la planta.
La máxima contracción de área es un parámetro muy sensible que puede brindar información valiosa para ser utilizado en la programación de riego. Un estrés, tanto en el caso del cultivo del melón como en el caso del cultivo de la vid a finales, que nos va a permitir acumular grados Brix. Entonces, esto es algo de lo cual podemos dar el manejo a nuestro riego para obtener mejores parámetros de calidad de nuestra producción. ¿La que sigue? Finalmente vamos a ver algo de lo que hemos hecho últimamente, lo que es evaluar los componentes del balance de energía cuando utilizamos acolchado de suelo. ¿La que sigue? ¿Cómo evaluamos los componentes del balance de energía? Los evaluamos a través de los métodos micrometeorológicos. Tenemos dos métodos que son los más conocidos o los más usados: el método de la relación de Bowen y el método Eddy Covariance. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los componentes del balance de energía? Ya vimos que fue toda la radiación solar, que en este caso, y ahorita vamos a ver por qué es la radiación neta. Tenemos lo que es el flujo de calor que se consume por evapotranspiración, el flujo de calor sensible y el flujo de calor en el suelo. En este diagrama podemos explicar muy bien lo que se trata de estos componentes del balance de energía. De toda la radiación solar que llega hacia una cubierta vegetal, una parte va a ser reflejada, otra parte se va a quedar. Entonces, si nosotros hacemos el balance de lo que llega de radiación de onda corta y onda larga, de lo que sale de radiación de onda corta y de onda larga, nos va a quedar la radiación neta, lo que se va a utilizar para hacer la evaporación o la evapotranspiración, lo que se va a hacer para calentar el ambiente o el proceso de convección, y lo que se va a consumir para calentar el suelo, o ese calor se va a desprender durante la noche del suelo hacia el cultivo. De esta manera se ve relativamente fácil, pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una cubierta de plástico? Dependiendo de las propiedades ópticas que ya vimos, esto se va a alterar y la superficie de acolchado que tenemos en nuestra área de cultivo. Si tuviéramos nosotros el 100% de nuestra área de cultivo cubierta con acolchado, pues no había ningún problema. Pero vamos a tener espacios en los cuales no tenemos nosotros plástico, de tal manera que vamos a tener que ponderar la radiación neta que se da en el acolchado como la radiación neta que se da donde no tenemos acolchado. Lo mismo para el flujo de calor en las partes donde tenemos acolchado y donde no tenemos acolchado. Ok, en el caso del flujo de calor latente o evapotranspiración, pues va a ser el mismo. En el caso de flujo de calor sensible va a ser el mismo, bueno, para las condiciones donde tenemos acolchado, pero también ya ahorita para las condiciones de producción que tenemos nosotros, nuestro riego por goteo, por lo general, nunca regamos los pasillos, o siempre va a permanecer seco, a salvo de que tengamos nosotros una precipitación. ¿La que sigue? Ok, entonces, comentamos, el balance de energía es radiación neta menos flujo de calor, que es G, que es igual a lo que se va a consumir, que es H, flujo de calor sensible, más flujo de calor latente. R menos G es la energía disponible en esa superficie. H y L es lo que vamos a consumir de energía. Entonces nosotros podemos hacer el cierre del balance. Todo esto es toda una técnica para la cual hay que hacer el cierre del balance también, para poder tener datos aceptables. ¿La que sigue? ¿Cómo vamos a evaluar H y L? Lo vamos a hacer, como comentábamos, con una estación Eddy Covariance. Esta es una primera estación Eddy Covariance que utilicé allá aproximadamente en el año 2000. Esta estación Eddy Covariance se compone de un higrómetro de Krypton que nos permite medir las fluctuaciones de vapor de agua. Aquí tiene una lamparita que nos permite estimar las fluctuaciones de vapor de agua
Este es un anemómetro sónico que nos mide la velocidad vertical del viento. Y aquí tenemos nosotros un termopar de alambre fino que nos permite medir la temperatura del aire. Este equipo, por lo generalmente, debe estar tomando lecturas de fluctuaciones del vapor del agua, de la velocidad del viento, de la temperatura del aire a alta velocidad. Por lo generalmente trabajan a 10 o a 20 Hz. Esto es, de 10 a 20 mediciones por segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar nuestras ecuaciones. Flujo de calor sensible es igual a la densidad del aire por la capacidad calorífica del aire, por la velocidad del viento, por la temperatura. Barra. Esto que no es que la barra horizontal superior nos indica que es el promedio. Esto lo hacemos por intervalos de cada 20 minutos. Estamos midiendo temperaturas continuamente, pero hacemos promedios y la prima nos indica que son las desviaciones de la media. Así lo hacemos para flujo de calor sensible y para flujo de calor latente. En este caso, lo que vamos a estar multiplicando por la velocidad vertical es la densidad del vapor de agua. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, conforme fuimos avanzando en el proyecto, pudimos bajar recursos y en este caso ya estamos cambiando, o bueno, la anterior estación Eddie Covariance nos la prestaron de la Universidad de Utah en Logan. Esta ya es la que se tiene en SICA. Compramos un sensor, un anemómetro de 3 dimensiones que nos permite medir la velocidad del viento en dirección del eje de las Y, del eje de las X y el eje de las X. Tenemos el termopar de alambre fino y nuestro higrómetro de Krypton. De tal manera que todos estos sensores se conectaban a un data logger donde teníamos el programa ya para calcular los periodos de cada 20 minutos de LE y de H. Teníamos otro data logger para medir los siguientes componentes que nos hacen falta. Tenemos LE, tenemos HM. ¿Qué nos falta? Nos falta radiación neta y G. ¿La que sigue? Ok. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros en el otro data logger? Estábamos midiendo la radiación neta. Comentamos que es muy diferente el valor de la radiación neta donde tenemos plástico más cultivo que donde no tenemos cultivo. De tal manera que este es nuestro sensor de radiación neta que evalúa toda la cantidad de radiación que llega menos la cantidad de radiación que sale de la superficie y nos deja únicamente el valor de radiación que se va a consumir en H y en LE. Esta es la forma como teníamos instrumentado. Tenemos un platito de flujo de calor, termopares conectados abajo del plástico y en el centro de la regadera. Teníamos un sensor TDR para medir el contenido de humedad en el acolchado y teníamos otro sensor TDR para medir en los pasillos. Si se fijan, aquí ya fuimos avanzando un poco más, ya cambiamos totalmente nuestra estación Eddie Covariance, ya tenemos un anemómetro tridimensional que nos mide las fluctuaciones del viento en los 3 ejes y tenemos este sensor que no es otra cosa más que un IRGA, un analizador de gases que nos permite evaluar las fluctuaciones de vapor de agua y pasta. Este equipo lo que va a estar haciendo es nos ve hacia adelante. Todo lo que se desprende de vapor de agua y de calor que pasan a través de estos sensores nos lo va a estar viendo. Lo que tenemos en la parte de atrás no se cuantifica. Entonces hay que corregir los datos. Tenemos un sensor para medir temperatura y humedad relativa ambiente, también para hacer correcciones que se deben de hacer. La siguiente. Este es el resultado del primer trabajo que hicimos nosotros con Melón, con esta estación Eddie Covariance, como les comento que nos la prestaron la Universidad de Utah en Logan, a través del doctor Alejandro Cermeño. Evaluamos el valor de la radiación neta cuando teníamos acolchado, el valor de la radiación neta cuando no teníamos acolchado. Esta es a los 20 días después de siembra del cultivo de melón. Los componentes principales que se manifiestan, pues es la radiación neta, pero esta radiación neta se disipa en
en flujo de calor sensible, que son estas líneas de color rojo. Las de color rojo más grueso corresponden al testigo y las más delgadas al acolchado. Entonces teníamos una mayor disipación de esa radiación en el caso del acolchado comparado con el testigo. Pero si vemos el componente, lo que es la evapotranspiración, ¿cuál era el consumo de agua del testigo comparado con el consumo de agua del acolchado? Vemos una diferencia muy significativa a partir, o desde el inicio hasta, en este caso que llevamos los 20 días. La siguiente. Conforme fue avanzando el desarrollo del cultivo, vemos cómo tenemos mayor área foliar en nuestro cultivo, entonces ya el consumo de agua se va incrementando. Ya los valores de flujo de calor latente se van incrementando y toda esta energía que tenemos en nuestro cultivo se va a disipar más en evapotranspiración. Si yo integro el área bajo la curva de estas líneas de color verde, voy a sacar toda la energía que se está consumiendo en el proceso de evapotranspiración. Tenemos un instantáneo, watt por metro cuadrado, lo integro, voy a tener megajoules. Megajoule lo divido por el calor latente de vaporización y ¿qué es lo que voy a obtener? La lámina que se va a estar evapotranspirando. En el caso anterior, por ejemplo, si yo hubiera hecho ese cálculo, andaría alrededor de 1 milímetro para el caso del acolchado y de 2 a 3 milímetros para el caso de el que no tiene acolchado. La que sigue. Aquí comparamos dos tipos de plástico y es donde sí me gustaría recalcar lo que vimos al principio, las propiedades ópticas de cada uno de los acolchados. Si no necesariamente un acolchado negro se va a comportar totalmente diferente a un acolchado metalizado o un acolchado plata. Si no están bien formulados, sus propiedades no se manifiestan de forma diferente. Aquí estamos hablando de un acolchado de color negro y un acolchado de color plata. Las líneas gruesas corresponden al acolchado de color negro, las líneas delgaditas al acolchado plata. ¿Se fijan? En caso de la radiación, tiene el mismo comportamiento. Yo esperaría que el plata, reflejara más, que saliera más radiación de este sistema, pero no, tiene más o menos similar. En el caso, también de lo que es el calor sensible, yo esperaría, en este caso sí corresponden, el acolchado negro acumula mayor calor que el acolchado metalizado, el acolchado plata. Entonces vemos cómo esta técnica nos permite evaluar esos componentes, tanto del flujo de calor en el suelo. Aquí pasó una nube, la respuesta muy sensible de estos equipos. Aquí tenemos una estación Edicovariance y acá tenemos otra estación Edicovariance, son aproximadamente en total 6 hectáreas de cultivo de pimiento. Esto sería un poco de mi presentación. La que sigue, por favor. Esto sería por mi parte, Waldo. Cualquier pregunta, con toda confianza. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que, mucha de tu experiencia está en estas diapositivas, muy densa y profunda. Yo creo que nos va a tomar tiempo para asimilarla. También me dio un poco de trabajo tratar de poder presentar algo conciso. Quería abarcar un poco la mayoría de lo que hemos trabajado en acolchado de plásticos y lo que se ha trabajado en el Departamento de Plásticos en la Agricultura del SICA, actualmente biosistemas y agrotecnologías. Cualquier duda también se pueden dirigir ahí a ese departamento en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes aquí. Yo estoy en Cuernavaca, el doctor Juan me comentó que está en Saltillo. Saltillo, estamos aquí en Saltillo, Coahuila. Y hay otro problema también que tenemos, es de que la hora, ¿no? O sea, muchas personas, como luego cuando se conectan antes o después, ¿no? Hay una página, si buscarla ahí, buscar la hora, le hemos compartido, o sea, la hora o sea, chequen todos nuestros seminarios, webinars son con la Ciudad de México, ¿no? La hora de la Ciudad de México, ¿no? Entonces,
Aún en México tenemos 3 usos horarios, sí, ¿no? En Baja California son como 2 horas antes, por ahí es 1 hora antes, y la mayor parte es la Ciudad de México, ¿no? Pero en Perú creo es la misma hora, que nos han comentado, en Bolivia creo es 1 hora más, ya en Argentina 1 hora más. Entonces la cuestión es que chequen, ¿no? Y aparte, sobre todo el uso de verano, que cambia la hora, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, sobre todo los compañeros que no están en horario de la Ciudad de México, pues tienen problemas para conectarse, ¿no? Por favor, chéquenlo. Tenemos las redes sociales, tratamos de contestar en todo lo que se pueda. Y pues muchas gracias. Pues ya, no digo más y adiós. Muy buenas Nos vemos. Que estén tardes. bien. Muy buenas Saludos. tardes. Hasta luego. Cuídense. Cuídense. Cuídense.